Nos encontramos en el barrio de Vicente López, a unos 8 kilómetros del centro de Buenos Aires. Aquí se ubica el estudio de grabación en el que está trabajando en estos momentos Javier Corellano, conocido como Copi, un prestigioso músico aragonés que ha colaborado, entre otros, con Enrique Bunbury. Vamos a conocerlo. Hola, ¿qué tal, Aitana? ¿Qué tal? De Aragoneses por el Mundo, ¿qué tal estás? Muy bien. ¿Y Estás vos? en tu casa, ¿no? Yo encantada. Bueno, casi mi casa. Es decir, el estudio para un músico llega un momento que se convierte en su casa, ¿no? Oye, a ver si me sacas de dudas. Pasan muchas horas. ¿Eres de Borja o eres de Zaragoza? De Borja. También has vivido en Zaragoza, ¿no? He vivido en Zaragoza tiempo, estuve en los Infánticos del Pilar durante 8 años, luego pasé otra época en Zaragoza durante mucho tiempo como encargado de la Sala en Bruto, que ha sido el templo del rock en Zaragoza, ¿no? Y ahora aquí en Argentina, mucho que contar, ¿eh? Aquí en Argentina por amor. Por amor, me enamoré y la vida me trajo acá, ¿no? Muy bien, oye, seguimos hablando dentro, ya Dale, estamos enseñando el perfecto. estudio. Pasen. Gracias. Bueno, vamos para arriba, cuidado con las escaleras, Aitana. Gracias que por avisar. Se ha caído muchísima gente por estas escaleras, tienen mucha historia. Esto es la sala de control, donde se trabaja con la computadora. Aquí tenemos al ingeniero, que es el ingeniero de mi disco, y aquí es, bueno, se van grabando todos los ingredientes de la canción, voces, guitarras, pianos, etcétera, etcétera, y vamos trabajando la edición de las partes, los efectos, la mezcla, el volumen de cada cosa en la canción, Etcétera. y bueno, etcétera, el control. Tomar la vida como un viaje sin final, que nadie sabe a dónde va, que nadie sabe dónde va. Ya que has mencionado a Enrique Bunbury, ¿cómo fue tu historia con él? Es una historia larga, hemos vivido juntos, hemos compartido muchísimas cosas, somos muy amigos, es el padrino de mi hija, es mi amigo del alma, es una persona a la que amo con todo mi ser, y a la que le debo muchas cosas y no sé cómo explicarlo. Me emociona mucho hablar de él porque hemos vivido demasiadas cosas juntos, ¿no? No quiero guías, quiero un camino que explorar. Tan solo muero por vivir. Que ahora nos vamos a La Plata, ¿te parece? Que Venga. es ahí donde vivo. Pues así Y conocemos así conocéis a mi tu familia, mi casa, mi ciudad. En tu época de Bunbury, ¿cómo asimilabas tanto cambio de país? Tenía que ser una locura, ¿no? Sí, es un poco locura. Sobre todo porque además, pues bueno, no eres una hermanita de la caridad, eres un rockero. Y por ahí tocas, te subes a un escenario, hay 50.000 personas viéndote y la adrenalina que te sube en el cuerpo es una barbaridad. Entonces luego pues la bajas tomándote unos vinos o unos mezcales o unos tequilas y a la mañana siguiente tienes una resaca por su sitio. Entonces llega un momento que ya no sabes ni qué hotel tienes, ni qué habitación tienes, ni en qué país estás, ni qué día es, ni a qué hora. Por eso se tiene un road manager, un tour manager, porque son personas que necesitas tener al lado para que te guíen un poco, porque realmente llegas a perder la noción del tiempo y del lugar, ¿no? Llega un momento que tu cerebro no da más y que necesitas irte a tu casa, sentir tu cama, oler tus sábanas. Es algo, la sensación, lo de tu cama y tus sábanas es algo muy especial. El olor de tu ropa, si vives con tu madre o te lava la ropa tu mamá, el olor a la ropa de cuando te la lava tu mamá es algo muy especial. Estamos en la ciudad de La Plata, aquí es la ciudad donde yo vivo en este momento. Este es uno de los sitios emblemáticos de la ciudad, que es la Plaza Moreno. Tenemos a mi espalda la municipalidad y al fondo está la catedral frente a mí. Y bueno, a mí esta ciudad me recuerda a Zaragoza un poco por tamaño de la ciudad, por cantidad de habitantes. Es una ciudad que estará entre los 700.000 habitantes, una cosa así. Es una ciudad muy universitaria. Es una ciudad también bastante religiosa, incluso militar. O sea, tiene muchas cosas en común, ¿no? Bueno, Aitana, estamos llegando a mi casa, a mi barrio, el barrio del Mondongo, en la avenida Diagonal 73,
que en una de las canciones de mi disco, La Reina de Diagonal 73, hago alusión a esta calle en la cual vivo y vamos a llegar a lo más íntimo de mi vida, ¿no? Que es mi casa y mi familia. ¿Quiénes son esos chicos tan guapos? ¿Eh? Yo soy Mauricio, dile. Mauricio. Mauricio. ¿Y ella es? Ven con papi. Y Pero Chabelita. qué vergonzosos, Isabela. Y Chabelita. Dos nombres muy musicales, ¿no? Sí. Por Chabela Vargas y por Mauricio Aznar. Todo un rey de la música aragonesa. Has conocido a mis hijos, Aitana, que son mis joyitas. Y ahora os voy a presentar a mi diamante. O la reina de la casa. La reina de la casa, que es mi esposa, Natalia. Aitana, Y encantada. sus papás, mis suegros queridos. Mucho gusto. Raquel. Y Adalberto, Me han chiquito para los hablado amigos. muy bien de vosotros, ¿eh? De los abuelitos. Que lo tratáis muy bien, que se siente como en casa, ¿no? Dale, contadme, ¿cómo os conocisteis? Bueno, fue una historia bastante curiosa porque yo era fan de Los Héroes del Silencio. Entonces cuando me enteré que venían en el 2000 dije, tengo que estar ahí, tengo que estar en ese concierto, sí o sí. Y cuando llego a Buenos Aires, ni bien llegar al lobby del hotel, me encuentro con Enrique que estaba saliendo. Bueno, la cuestión que casualmente Enrique estaba hospedado ahí y lo saludo, sigo de largo y él estaba con Nacho, que es su manager, y me manda a llamar para que sea la invitada del show. Entonces, Y yo la vi y me gustó. Me flaseó. Me tiró un dardo amoroso. nos casamos en el Santuario Misericordia, cerca del monasterio de Veruela, un lugar muy lindo. Y estuve viviendo unos años y tuve a los dos nenitos ahí, a Chabela y a Mauricio. Te voy a presentar a mi banda y el local de ensayo que se llama El Averno. Vamos. Uy, el Averno, qué miedo da eso. Sí, pasa por favor. Hola. Ariel, el tecladista, Ro a la armónica y los coros, Jorge a la guitarra y con el mate, Martín a la batería y el flaco Martín Germán, don Facundo, al bajo. Bueno, Caminos que llevan a un destino inesperado y sorprendente. vosotros dos estuvisteis en Zaragoza en el concierto y me han dicho que también en Borja. Borja vivió ¿Qué tal Borja? Borja alucinante. Borja, además del pueblo de Borja. Un beso para Borja, un beso para Borja, un beso para los Marín, un beso para el Barrabás. Para la estación, que también pasamos mucho tiempo ahí en la estación. En la estación, es verdad. La gente increíble, digamos, ¿no? Bueno, Aitana, estamos yo creo que en el mejor momento de todo el día. Es el momento ya del relax, el momento de lo social, de juntarnos los amigos, a hacer algo que es muy típico aquí en Argentina y que es parte de la idiosincrasia del argentino, que es el asado. El asado al carbón, el asado a la parrilla, es algo que es intrínseco al carácter y a la persona y a la sociedad argentina, ¿no? Copi, ¿te vemos de nuevo por Zaragoza o por Borja? ¿Cuándo? Y bueno, esperamos estar en la Expo en junio, esperamos estar tocando por Borja, por Barbastro, por Sabiñánigo. Que sea un éxito. Gracias a todos, Gracias chicos. a ustedes. Chao. Saludos, Borja. Adiós. Saludos, Aragón. Saludos. Hermanos Marín, un abrazo. Chao.